El Salmo 91 ha sido por siglos uno de los refugios más queridos para el alma creyente. En tiempos de guerra o pandemia, de incertidumbre o soledad, sus palabras han resonado como un escudo invisible sobre los corazones temerosos. En un siglo XXI marcado por la ansiedad global, el exceso de información y la fragilidad emocional, este salmo vuelve a hablarnos con una ternura y una autoridad que ninguna tecnología puede sustituir. Porque, cuando todo se sacude, todavía hay un lugar que permanece firme, la presencia de Dios. La palabra nos dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es una promesa para quien solo visita ocasionalmente la fe, sino para quien habita en ella, quien ha hecho de la presencia de Dios su hogar y no un refugio temporal. Habitar bajo el abrigo del Altísimo implica confianza constante, una relación viva y un vínculo de amor que no depende de las circunstancias. En un mundo que busca refugio en medicaciones, algoritmos o distracciones, este versículo nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en escapar de la realidad, sino en descansar bajo las alas de aquel que gobierna sobre ella. El verso siguiente nos enseña el lenguaje de la fe activa. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La confianza en Dios no es una emoción pasajera, sino una declaración consciente en medio de la tormenta. Notemos que el salmista dice, no lo siente. La fe, en su esencia, se expresa con palabras que afirman la soberanía de Dios por encima del miedo. En la era de las narrativas negativas y la sobrecarga de noticias alarmantes, estas palabras nos invitan a recuperar el poder de lo que decimos. Mientras el mundo repite frases de preocupación, el creyente proclama esperanza. Más adelante, en el versículo 4, el Salmo describe con imágenes poderosas la protección divina. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí encontramos la ternura y la fortaleza de Dios entrelazadas. Él es como un ave que protege a sus polluelos con calor y cercanía, pero también como un guerrero que alza su escudo frente al peligro. En tiempos donde la ansiedad parece un enemigo invisible, este verso nos recuerda que la seguridad del creyente no depende de las estadísticas ni de los diagnósticos, sino de la fidelidad de Dios que no miente. El creyente del siglo XXI, rodeado de amenazas modernas, inestabilidad, estrés, violencia, incertidumbre económica, necesita redescubrir lo que significa estar bajo las alas de Dios. No se trata de negar el peligro, sino de reconocer que el miedo no tiene la última palabra. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, dice en el verso 5, invitándonos a vivir sin esclavitud emocional frente a lo que no podemos controlar. El temor se vence no con optimismo humano, sino con confianza sobrenatural. El alma que reposa en Dios puede caminar en medio del caos con serenidad, porque sabe que su seguridad no está en el entorno, sino en la promesa. Jesús mismo reflejó esta realidad. Cristo es la encarnación del Salmo 91. En él, las alas de Dios se hicieron carne, el abrigo del Altísimo se volvió tangible. Cuando el creyente se refugia en Jesús, está entrando en el corazón mismo del Salmo 91. Por eso, la promesa final de este capítulo no es meramente poética, es profundamente cristológica. La palabra afirma en los versículos 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Cada verbo aquí revela la iniciativa divina. Dios no solo protege, sino que responde, acompaña, exalta
y salva. No promete una vida sin angustia, sino su compañía en medio de ella. Y ese es el mayor milagro, su presencia constante en la oscuridad. En la práctica espiritual del presente, esto significa que la fe no elimina el dolor, pero lo redime. El cristiano moderno que enfrenta ansiedad, depresión o pérdida puede encontrar en este salmo una terapia del alma. Recordar quién es su refugio. Con él estaré yo en angustia. No es una frase de consuelo vacío, sino la esencia misma del Evangelio. Cristo no nos observa desde lejos. Entra en nuestro sufrimiento, lo atraviesa y lo transforma en camino hacia la esperanza. Cuando el creyente ora con este salmo, no repite una fórmula mágica, sino una verdad eterna. Cada palabra es una invitación a habitar más profundamente en Dios, confiar aunque el entorno tiemble. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, afirma el verso 7. Esto no significa inmunidad física, sino seguridad espiritual. Significa que, aunque todo se derrumbe, el alma que descansa en Cristo permanece en pie. En un mundo que ha hecho del miedo una industria, el Salmo 91 nos devuelve la libertad del corazón. Nos enseña a mirar la vida desde la sombra del Omnipotente, donde la ansiedad se disuelve en confianza y la prisa en reposo. Bajo sus alas no hay algoritmos ni alarmas, solo una voz que susurra: no temas, porque yo estoy contigo. Así, cada vez que la incertidumbre golpee la puerta, el creyente puede volver a este salmo y repetirlo no como superstición, sino como una declaración de fe. Porque bajo las alas de Cristo, el peligro pierde su poder, la ansiedad se convierte en oración y la fragilidad humana se reviste de eternidad. En última instancia, vivir el Salmo 91 en el siglo XXI es volver a creer que Dios sigue siendo refugio, sigue cubriendo con sus plumas, sigue respondiendo en la angustia. Y cuando el alma se aferra a esta certeza, incluso en medio del ruido del mundo moderno, puede descansar en la paz más antigua del universo, la paz del Altísimo. Dios te bendiga.